Bienvenidos, día importante en el ámbito energético para el Ecuador, de acuerdo a 2 o 3 anuncios que hizo en esa materia la nueva vocera de Carondelet que se estrenó hoy. Uno de los temas más álgidos es la eliminación del subsidio a los atuneros, no a la pesca artesanal. Todo aquello pasa por producción, provisión de combustibles y converge inevitablemente en Petroecuador. Ya es hora, ahora habiendo un gobierno que tiene 4 años y posiblemente sea reelegido para 4 más, de que por fin se aborde a fondo lo que es saneamiento y reorientación de esta empresa que nadie ha querido desaparecer, pero todos han sabido atracar y por esa vía están desapareciendo y desprestigiando el sentido petrolero del país. Empecemos recordando cómo definió el presidente este tema en su discurso del 24 de mayo. A nuestro país le urge modernizar sus refinerías y elevar su producción de gas natural con la incorporación de desarrollo de los bloques costa afuera. Esto lo lograremos con inversión extranjera, pública y privada. Vamos a renovar y darle carácter de empresa a Petroecuador, Selex, Enel y Enamin. Ya es hora. Terminaremos con la corrupción y esos ingresos serán parte del desarrollo a favor de los ecuatorianos. Vera, a su manera, llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. H&M, tu mejor opción para hospedarte en Guayaquil. Descubre espacios cómodos, modernos y un servicio para ti. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. ¿Ya escucharon al presidente? En términos generales, lo que se propone con Petroecuador, Selex, Enel y otras empresas del Estado. Ahora recordemos lo que se propuso y no pudo concluir un exministro de Energía, que fue nada menos que secretario general de la OPEP en 1981, y es de los hombres mejor preparados en el ámbito petrolero. René Ortiz. Para que sobreviva a futuro la empresa, simplemente tiene que también cambiar la estructura propia y dejar de ser una empresa estatal típica como ha sido a lo largo de sus 40 años y más, y convertirse en una compañía por acciones. Esta conversión está planteada desde el 2020 dentro del proceso de fusión que se dio para fusionar, perdón la cacofonía, fusionar Petroamazonas y Petroecuador. Este proceso desafortunadamente no tuvo una continuación, no tiene futuro como está. Entonces, si la empresa estatal quiere cambiar, tiene que comenzar dialogando con los mismos sindicatos, a los que se les está protegiendo del futuro, porque como están no tiene futuro. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, Guillermo Lasso no tuvo las condiciones que tiene Daniel Noboa y que ojalá sí aproveche ahora políticamente con mayoría legislativa y mejor control del país para sacar adelante esa tarea. ¿Cómo debe hacerla? A lo largo de toda la hora le consultaremos a uno de los que más sabe e insiste en esta materia, el economista Alberto Acosta Burneo. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera.
Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. 5 temas cruciales en esta semana. Mañana trataremos con Carlos Cueva, 40 años de DIFARE. El jueves con el presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, 10 años de esa iniciativa. El viernes va a estar aquí el ministro del Interior a propósito de las acciones drásticas que hicieron hoy día. El miércoles el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas. Y el domingo, Dios mediante, viene de Los Ángeles, un símbolo ecuatoriano en los Estados Unidos, Jaime Jarrín. La famosa imagen de los Dodgers, el locutor de los Dodgers, el símbolo de los Dodgers, del equipo de béisbol de California, cerca de sus 90 años, ya, con sus historias de aprendizajes. Economista, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Igualmente para un tema que, como decía, usted domina y diría que hasta le obsesiona. ¿Por dónde empezar esta mega tarea con Petroecuador? Bueno, yo creo que empecemos por lo grande. El país tiene que entender que inversión pública en sectores tan importantes, los llamados sectores estratégicos, siempre va a ser insuficiente. La billetera del Estado es minúscula. Entonces, entendamos que necesitamos abrir la puerta a todo tipo de inversión, privada, pública, mixta, nacional, internacional. Y me refiero a los sectores estratégicos, estamos hablando de petróleo, de electricidad, de telecomunicaciones, de minería, etcétera. Todos los sectores que por constitución se establecieron en monopolios estatales, que dice además, no funciona el mercado en esos sectores, los precios los regula el Estado, se deben proveer servicios con empresas públicas. Bueno, ahí tiene que haber un cambio constitucional que aplique un poco de humildad. Es decir, el Estado, la billetera del Estado es minúscula, necesitamos muchísima inversión en estos sectores, como lo estamos viendo en electricidad, apagones de 14 horas, en petróleo, caída de producción, 100,000 barriles por día, en telecomunicaciones, un retraso en el despliegue de la red 5G porque la única empresa que tiene acceso a ese ancho de banda es la empresa CNT, pública. correcto. Es todavía. La CNT sigue teniendo. Es la única que tiene. Y no la aprovecha. No tiene ni los recursos ni los clientes para desplegar esa red. Y eso es parte de este enfoque equivocado de partir que la regla es del monopolio estatal y la excepción es la inversión privada. Ok, y hasta entonces, porque usted anticipó en un artículo de Vistazo Constitución de Monopolios y Subdesarrollo, los sectores estratégicos no son el camino al desarrollo, sino un freno constitucional al progreso. Mientras el mundo se liberaliza, freno constitucional al progreso. Dejó claro usted que solo un cambio de la Constitución podrá viabilizar eso. Y hasta entonces, con el primer tema que trató, inversiones, ¿dónde sí invertir Petroecuador? Por ejemplo, taladros, ¿ya? Es una cosa que no tienen. ¿Y dónde dejar de invertir? Ellos dicen que deben invertir en exploración, ellos dicen que deben invertir en explotación. ¿En dónde sí invertir Petroecuador? A ver, partamos teniendo claro que Petroecuador es solo un actor y tiene que ser solo uno de los actores. Tenemos que abrir la puerta a todos los demás porque necesitamos elevar la producción petrolera. No puede seguir cayendo. Ha caído en 100,000 barriles por día la producción en la última década. Pronto dejaremos de ser un país petrolero, no porque se acabó el petróleo, sino porque hemos sido incapaces de extraerlo. Entonces, entendiendo que... Ha caído en 100,000 barriles en los últimos 10 años. Esa es la caída. A un promedio de 10,000 por año. Exactamente, esa es la caída en promedio. Si vemos la caída del último año, con un mes, bueno, han sido meses complicados, son 20,000 barriles que han caído. La situación es dramática. Por ¿Cuál en millones de dólares es más o menos cuánto? Depende del precio del petróleo, pero estamos hablando que son cifras 60 promedio. 2,000 millones al año que tal vez hemos dejado de recibir. Son cifras nada menos astronómicas que deja de recibir el país. ¿Por qué? Por una obsesión ideológica, arcaica, que decir esto es solo del Estado. Ya, no pueden ser los únicos que inviertan, deben ser los que inviertan lo mínimo, lo indispensable para no dejar caer lo que tienen. ¿Qué es lo mínimo, lo indispensable? Ahora, Petroecuador tiene que invertir solamente en aquellos activos que le alcancen los recursos para invertir, porque la realidad es que en esta visión monopólica, Petroecuador ha seguido acumulando activos.
teníamos que en 2007 el 50% de la producción petrolera era privada, el otro 50% era pública. En la actualidad el 80% es público y el 20% es privado. Pero vemos que producimos 100.000 barriles menos, cada vez producimos menos. La conclusión es obvia, no funciona. No funciona porque es el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Y eso es lo que le sucede? ¿Exploración Petroecuador, sí o no? No, exploración no, es una inversión de riesgo que no es su especialidad. Esa exploración de riesgo tiene que hacerla un privado. ¿Invertir en explotación más allá de lo que ya está haciendo Petroecuador, sí o no? En los que tenga los recursos, en los campos que tiene, hacerlo, en los que no tiene. Por ejemplo, Campos Hacha debe ser concesionado. Nuevamente hay que intentar, porque no tiene los recursos. Veamos lo que pasó, por ejemplo, con el bloque 16. Estaba en manos privadas, quisieron los inversionistas renovar y se dijo, no, esto va a Petroecuador. Se lo tomaron. ¿Qué pasó con el OCP? Lo mismo, estaba en manos privadas, estaban proponiendo invertir en una variante muy necesaria por la erosión del río Coca, se dijo no, eso pasó a Petroecuador. Entonces sigue acumulando activos que no tienen los recursos. Entonces Petroecuador tiene que enfocarse en lo que avanza a hacer, no acaparar más porque está haciendo un daño a todo el país. Ok, una premisa fundamental para compensar, o varias. Invertir en lo básico que puede ser necesario ahora y lo demás dejarlo a lo que el presidente ha anunciado. Ahora, a lo largo del programa vamos a analizar cómo viabilizarlo, porque una cosa es decirlo, otra cosa es ejecutarlo. Antes de proseguir, les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos también por Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví, canal 9. Y adicionalmente, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Se reúnen aproximadamente 40.000 hogares a esa hora para ver nuestro programa. Carlos. Cerca de 5.000, 7.000 más se juntan por 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM desde Puerto Viejo para todo Manaví. La Bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, también es 89.3 FM. Y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Prosigamos con el siguiente reportaje de Erika Vera de Teleamazonas, en donde resumió muy bien qué es y qué significa Petroecuador. Petroecuador se encarga de la explotación de hidrocarburos en el territorio y mar ecuatoriano. Aquí la importancia de la estabilidad de la empresa en el país, aquella que al menos en los últimos 18 meses, desde que Daniel Noboa fue posesionado como presidente, como gerentes de Petroecuador se han designado a 7 personas. El primero fue Reinaldo Armijos, quien inició su periodo en octubre de 2023 y finalizó el 11 de diciembre del mismo año. Armijos permaneció cerca de 3 meses en la gerencia. Desde el 11 de diciembre al 20 de diciembre de 2023, como gerente estuvo Eduardo Miranda, quien solo estuvo 9 días en Petroecuador. Miranda fue el gerente con menos tiempo en el cargo. Por razones desconocidas, la gerencia de Petroecuador estuvo vacante, es decir, del 20 de diciembre de 2023, el despacho estuvo vacío. Por resolución del directorio, Marcela Reynoso fue nombrada el 10 de enero de 2024 como titular de la empresa petrolera. Su periodo finalizó el 4 de junio del mismo año. Inmediatamente, Diego Guerrero asumió la gerencia en calidad de subrogante. Estuvo en el cargo del 4 de junio al 6 de noviembre de 2024. Posterior, Lady Jiménez. También en calidad de gerente subrogante estuvo cerca de 4 meses, es decir, del 7 de noviembre de 2024 al 26 de febrero del 2025. Aquí, Petroecuador tiene su segunda vacante, 2 días sin gerente. Tras una nueva reunión, el directorio de Petroecuador da a conocer que Roberto Concha será gerente de la empresa desde el 28 de febrero. Concha da por terminado su puesto el 22 de mayo de 2025. 4 días más se suman a la falta de representante en la empresa petrolera. Luego de este periodo, a través de un comunicado emitido por Presidencia con fecha 26 de mayo de 2025, se confirma a Leonard Bruns, quien estará al cargo de Petroecuador desde la fecha mencionada. Un detalle, Leonard Bruns tiene una formación académica muy sólida, con especialidad en trader petrolero, comercialización de petróleo. El presidente lo ha conocido en el ámbito técnico, no es
alguien que haya sido de sus amigos anteriores, y cuando le pedí una opinión al jefe de Estado sobre él, me dijo algo que para mí es fundamental: es honesto. Esa opinión tiene el presidente y sabe de comercialización. Ahora, si entienden que eso ayuda pero no basta, puede despegar. ¿Qué más debería hacer una nueva administración economista para lograr lo que hemos visto que no hay? Una mínima estabilidad que te permita arrancar los planes que sea que tengas. Bueno, es fundamental tener personas honestas, es fundamental tener un gerente con capacidad de gestión, porque se necesita alguien con capacidad de gestión, pero eso no lo es todo. Ese es el primer paso. Dentro de Petroecuador se requiere una reforma profunda porque hay un problema de incentivos. Y el problema de incentivos es general para todas las empresas públicas, no solo para Petroecuador. ¿Cuál es el problema de incentivos de una empresa pública? Es que los políticos, quienes administran esa empresa, no son dueños de la empresa, a diferencia de un gerente de una empresa privada que sí es el dueño de la empresa. ¿Qué es lo que busca un gerente de una empresa privada? Busca maximizar el valor de la empresa, maximizar su patrimonio. ¿Cómo me hago más rico? Eso busca un gerente de una empresa privada. ¿Qué busca un político? Busca maximizar las rentas que puede extraer de la empresa. ¿Cómo extraigo más recursos hoy? Entonces se puede ver la diferencia. El uno tiene una visión de largo plazo, de maximizar el valor de la empresa, el otro una visión de corto plazo, de cómo extraigo más recursos, así eso implique debilitar a la empresa o poner en riesgo su sostenibilidad. Me faltó decir algo. ¿Cómo extraigo más recursos para quién? ¿Para él o para el Ecuador? ¿A cuál estaba hablando usted? Hay las dos opciones, lamentablemente son las dos opciones. Peor todavía. De cualquier manera son dos opciones equivocadas, porque es una visión cortoplacista que debilita a la empresa para beneficio personal de los grupos, de los sindicatos, de los grupos de interés, de los contratistas, o incluso, si pensándolo bien, del país, pero al final le hace daño porque toman decisiones de corto plazo. Entonces, ¿cómo solucionar este problema de incentivos? Lo que se hablaba al inicio, transformarla en una sociedad anónima. Yo creo que un caso que debemos aprender es de Banco del Pacífico. Ajá. Banco del Pacífico, un banco de propiedad estatal, pero que en derecho es una sociedad privada. Es un banco en derecho privado. ¿Transformarla en una sociedad anónima bajo el actual esquema jurídico es posible? No, requiere un cambio legal, porque actualmente es una empresa pública. Y hasta que haya ese cambio legal, ¿no hay que terminar las auditorías que ya están contratando para eso? Por supuesto, es todo un proceso, pero lo importante es tener la visión, porque si nos quedamos en las urgencias, no hacemos lo de fondo. Y se necesita tener esta sociedad anónima que primero que tenga que rendir cuentas, porque tiene que estar normada como cualquier otra tiene empresa. Accionistas. Pero es que no funciona en el Ecuador. Ecuador La nueva administración debería, por lo menos para generar confianza e interés, transmitir esa visión. Miren, acá es donde queremos llegar y así es como queremos llegar. Exactamente, que haya una hoja de ruta que implica pasos, incluso cambios legales, pero si uno sabe hacia dónde quiere llegar. Eso no es equivocado, eso es levantar el avispero, los sindicatos, los enemigos, pero a eso es a lo que tiene los que enfrentarse, estatistas. y eso es lo que tiene que defender frente a los ciudadanos, porque lo que queremos es una empresa Petroecuador fortalecida. Entonces hay que corregir esos incentivos, igual que en su momento dio resultados con Banco del Pacífico. Los resultados de Banco del Pacífico, un banco bien manejado, es un banco de propiedad estatal, muy buena pero comparación, bien manejado, porque los incentivos están en el lugar correcto. Con Petroecuador hay que hacer eso, hay que ir a una sociedad anónima, hay que hacer que cotice en bolsa, y finalmente hay que tener que dé transparencia, reporte, como que balances auditados, que es algo que no tiene en la actualidad. Cuando estuvo aquí una funcionaria de gobierno, aunque tangencialmente tratamos algo de eso, María Clara. Estamos hablando de la ex viceministra de Economía en este gobierno cuando estaba Juan Carlos Vega en esa cartera. Hablamos de Ana Cristina Avilés. Ella ilustró con bastante claridad el costo que significaba para el país una empresa tan ineficiente como lo es Petroecuador. Si nosotros sacáramos del subsidio o el valor del galón de gasolina que Petroecuador tiene y lo refina aquí, y eso no lo digo yo como viceministra de Economía, son las cifras reales de Petroecuador, el valor del galón de gasolina que lo refina Petroecuador es de 26 a 30 centavos mayor al que nosotros hemos definido. Si utilizáramos cuánto le cuesta a Petroecuador recuperar sus costos de producción, de refinación, operativos, el salto no sería de 26 centavos, sería de 60. Qué locura, ¿no? Y eso me lleva a una consulta puntual del presente de hoy. ¿Ha hecho bien el gobierno en eliminar el subsidio del diésel para los atuneros?
Bueno, el gobierno tiene que seguir focalizando subsidios, definitivamente. Esta política va a continuar. Es necesario que los recursos vayan específicamente a los grupos más vulnerables y que sean además subsidios directos. Es un desafío, en el caso puntual de los atuneros es un desafío importante porque implica un cambio, una necesidad de un cambio tecnológico en la flota. Ajá. Hay que optimizar la flota y la flota atunera ecuatoriana compite con flotas en el Asia. Correcto. Con salarios muy bajos. A propósito del Banco del Pacífico, usted menciona, anunciaron una línea de 42 millones justamente para cambiar los motores. Que ese es un tema fundamental, porque caso contrario vamos a estar en una desventaja frente a otros productores. Tenemos que ir hacia esa racionalización, yo creo que es necesaria. Y en general, en el uso de subsidios, tenemos que ir hacia esa racionalización, pero hay que tomar en cuenta estos detalles y hacerlos bien para no complicar una actividad productiva que es importante. Coincido, con una sola excepción, por 1000 razones que algún rato trataremos, ojalá, con el propio Alberto Acosta Burneo. El gas. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la opinión y los conceptos de 3 conocedores de Petroecuador respecto a esa empresa. Hablamos de Raúl Ortiz, Jinsop Martínez y Hernán Poveda. Modernizar Petroecuador, como se anuncia por enésima vez, pasa por dar al actual gerente soporte de lo que no tiene: experiencia en ese monstruo y la lucha anticorrupción, para que resista las trampas y arremetidas iniciales que no lo dejarán ni siquiera comenzar el gran reto encargado por el presidente. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, se transforma a pasos agigantados. La perla del Pacífico se ha convertido en un destino estratégico para la inversión, ofreciendo oportunidades únicas para quienes desean estar a la vanguardia del progreso económico. En Guayaquil emerge un nuevo polo de desarrollo comercial y urbano, ubicado en Vía La Costa. Este sector se está consolidando como un eje clave de crecimiento comercial e industrial, a pocos minutos de playas y puertos, con conexiones estratégicas, entre ellas la vía que une al futuro Aeropuerto Internacional de Guayaquil y el Puerto de Aguas Profundas de Pozorja, rodeado de su moderna red vial que facilita la movilidad y el acceso eficiente. Este espacio no solo es un punto logístico, sino también un entorno próspero donde convergen grandes oportunidades. Con una inversión pública y privada en aumento, la nueva ciudad está diseñada para convertirse en el motor económico de Guayaquil. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus también para el reprise. Es canal 14, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, en las 3 cableras que lo reproducen el mismo número: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. En Zapping somos canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal principal o página de noticias apenas concluye. María Clara. Raúl Ortiz, ecuatoriano y técnico petrolero, vino desde Houston a este programa para dejar en claro algunas cosas sobre el sector petrolero que se pretende cambiar, para lo cual había hasta noviembre muy poco tiempo. El tiempo es muy corto. Para hacer lo que hay que hacer, sí se necesita más tiempo, o sea, recuperación secundaria, ¿ya? Ir a nuevas áreas. Eso no va a haber tiempo para hacer lo que se podría hacer, ¿ya? Yo creo que ahorita el enfoque debe decir es cómo sostener la declinación, porque está declinando. La última vez que hablamos han caído como 20.000 barriles por día. Yo sí creo que se debe de licitar, pero a compañías de alto nivel, pues.
Pero no solamente perforar pozos, pues, sino hacer recuperación secundaria, recuperación terciaria, que es más costoso, más que lo que no se está haciendo en el campo Sacha. ¿Querrán volver esas compañías? Usted cita las circunstancias desgraciadas que pasaron con otras, no solo Texaco Gulf en su época, sino Oxy, etcétera. ¿Querrán volver? Yo dudo que quieran volver al oriente, en la costa sí. ¿Por qué? Porque en la costa no hay el riesgo, ¿entiendes? Hay un riesgo hasta físico actualmente de meterse en una compañía en el ya no es el mismo Ecuador de antes, de meterse a explorar 3 o 4 años y después de 4 años. Hay el riesgo de que le venga otro gobierno en cualquier momento y digan lo que le pasó a la Oxy, comenzó a producir y después la cortaron. Lo que dice Raúl Ortiz me lleva a otras preguntas. ¿Cómo manejar en este periodo de transición que evidentemente se viene la relación de Petroecuador con las empresas, las pocas, ese 20% que ahora invierten con ella en el petróleo en este país? ¿Y cómo acercar a las próximas para empezar o avanzar un proceso de negociación si no está todavía producida la transformación a Petroecuador S.A., si no están las auditorías, sino la decisión de comenzarlas, si no ha cambiado la Constitución que usted sostiene es fundamental para que de verdad la transformación sea total y no parcial? Bueno, la principal traba para la inversión en el sector petrolero se llama Petroecuador. Petroecuador hasta ahora no ha sido manejada por los presidentes de turno. Pasan los presidentes, pero quien decide qué se hace está dentro de los grupos de poder de Petroecuador. Entonces vemos como cada presidente viene con metas... ¿Así de grave? Así de grave. Cada presidente viene con metas cada vez más fantásticas. Guillermo Lasso nos dijo el 1 millón de barriles. Ajá. Ahora Noboa nos dice una inversión de 42.000 millones en área petrolera, elevación de la producción a 600.000 barriles del próximo año. Todas son metas maravillosas. Al final del periodo, dijo. Al final del periodo, 600.000. No el próximo año. Pero al final de 2026. Correcto. Entonces todo eso implica hacer cambios. Y ¿No ha hecho algo correcto en el momento en que preside directamente el directorio de la empresa y ya no delega a alguien justamente para evitar lo que usted dice? Bueno, vamos a verlo en la práctica, tenemos que verlo en los resultados. Todavía lo que estamos viendo es una producción declinante y vemos como el intento de concesionar Sacha, que era positivo, necesario, cayó un momento político muy complejo. Correcto. Y se cayó. Ya iremos a eso. Hasta tanto, ¿hay alguna forma de por lo menos frenar la caída en la producción para luego comenzar a subirla? Por supuesto, frenando a Petroecuador, que Petroecuador es el que se encarga de que las licitaciones se caigan en el proceso, que tomen años, o que se encarga de evitar que las cosas sucedan. ¿Qué sucede? La propia Petroecuador a través de sus mafias internas. Hay intereses internos, es una visión estatista, dicen esto es del Estado, no queremos que entre nadie. Pero no es gratis, no solamente es dogmática, no es solo que ellos piensan, esto es una empresa del país que no se la van a llevar los gringos. Hay una parte es una visión dogmática, otra parte son intereses, por supuesto. Hay quienes tienen sus contratos y dicen, no, yo no quiero que este contrato se lo lleve otro. Hijo. Entonces, al final del día, el presidente Noboa va a tener que enfrentarse a estos grupos de presión y decir, cambiar esa mentalidad, que es duro, porque los presidentes anteriores no lo han podido hacer. Es verdad. Y tienen que destrabar los procesos de inversión. Conozco de casos puntuales de empresas que ya tienen inversiones acá privadas, y que pasan 2 años y no les dan un permiso para perforar un nuevo pozo. ¿En el ámbito petrolero? En el ámbito petrolero, para 2 años. Un nuevo pozo. O sea, ya tienen una concesión. Ya tienen concesión. ¿Y qué permiso no le dan? ¿El permiso ambiental? No, ya están operando, tienen sus pozos, quieren perforar nuevos pozos y 2 años que no lo consiguen toda la autorización. Entonces, los trámites son dentro del mismo campo, no son nuevos bloques que quieren que les adjudiquen. No son nuevos bloques, dentro del mismo campo. Entonces vemos cómo en los trámites se bloquea, los procesos nacen muertos por intencionalidad, lo que se dio con Campo Amistad, por ejemplo. También se intentó poder concesionarlo, ya retornó a Petroecuador, que no tiene los recursos para invertir, y dice, ahora vamos a invertir, pero no tiene los recursos ni la tecnología. Es descomunal la tarea, e integral, tal como la describe Alberto Acosta Burneo. María Clara. Continuamos ahora con un dirigente sindicalista señalado por ser quien pone a veces y saca funcionarios de Petroecuador. Hablamos de Ginzop Martínez. Estuvo en enero del 2023 en este programa con la siguiente visión de esa empresa. ¿Por qué no se logra subir la producción? No se puede porque hace falta inversión para llevar a cabo un proceso. Carlos, se tardan entre 5 y 6 meses. Y muchas veces en el sector se cortan y se tiran abajo, como se dice vulgarmente. Entonces eso conlleva a que ya llegue el pozo y colapse y paran. El monto que se habla de la contratación
para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas puede llegar a 3.000 millones de dólares. ¿En verdad es así de grande el costo de una obra de ese tipo? Carlos, yo te voy a poner un ejemplo de lo que había en la primera repotenciación en la época del gobierno de Correa. Se escuchaba que eran 300, 400 millones y terminaron gastando 2.000 y pico de millones. O sea, acá, ¿cuánto será que tendrán estimado gastarlo? Ahí tenemos un ejemplo. Así también Hernán Poveda, técnico petrolero de enorme prestigio, quien ahora está en un viceministerio de Energía hace más de un año, específicamente en julio del 2023, ilustró la forma en que a través de Sercop también se perjudicaba a Petroecuador. Es común, por ejemplo, en el Sercop, que cuando hay una puja, 2 minutos, 3 minutos antes de que termine el plazo, se va la luz o se va el sistema. ¿A ese extremo? Se va el sistema. Entonces, el último que ofertó es el que gana. Recordemos que Petroecuador, por ley, fue creado con una independencia en la gestión económica, administrativa, financiera, patrimonio propio, etcétera. Pero en la práctica no sucede así. Todo ingreso por cualquier factor productivo a Petroecuador, ese dinero ingresa a la cuenta única del Tesoro. ¿Puede interesar esos proyectos de la inversión extranjera? Sí, hay interés. Carlos, hay interés. Para el campo Amistad hubo 17, 18 ofertas. Sí, señor. ¿Para los mecheros hay interés? Hubieron 2 empresas que ponían el capital y que ¿para la recuperación de pozos? También hay. Mire, ¿Qué es lo que no hay entonces? ¿Qué es lo que no hay? Voluntad política. ¿De quién? Política petrolera. ¿De quién debe ejercer la política petrolera? ¿Qué es quién? El ministro de Energía y Minas. Hernán Poveda está, como decía María Clara, menos mal, felizmente, por su extraordinaria capacidad y rectitud en una función del Ministerio de Energía que creo que es viceministro de algo. En ese entonces no lo era. No sé si ahora repetiría lo mismo. Pero él y el dirigente sindical señalaron al Sercop. Por un lado, ¿cuánta culpa hay o traba hay en el Sercop? Que de paso la nueva ley de eficiencia reduce muchas de sus atribuciones y trámites. Yo creo que más bien el problema está por detrás. Primero, una visión ideológica, dogmática, de que se quiere que esto sea manejado solo por el Estado y no entre el sector privado. Y eso ya hace que de entrada los procesos entren con problemas. Y por otro lado, los intereses de quienes quieren ganar los procesos y están dispuestos también a todo. Eso lleva a una cosa más compleja. Lleva a irregularidades como las que mencionaban. Eso lleva a una cosa más compleja. Hacer un screening, no solamente de las capacidades técnicas de esta gente, sino de su formación y de su visión política, para que vaya gente acorde con la transformación y no esté permanentemente de subrogantes permanentes, gente manejando la empresa. Y era un tema más allá, porque como decíamos de un inicio, es importante que el gerente tenga capacidades, por supuesto, pero no es suficiente con tener una persona capaz. Las reglas del juego hay que cambiarlas. Tenemos que tener mejores reglas del juego para que no importa quién esté en la cabeza, tenga que jugar con esas reglas. Hay que modificar toda la concesión de permisos ambientales, eso ha trabajado, por ejemplo, en minería ya se hizo un nuevo reglamento muy positivo. Hacia eso hay que ir también, facilitar los procesos, los trámites estatales que son tan engorrosos, y todas esas trabas tienen intencionalidad, no son casuales. Tienen una intencionalidad de trabar, de que no se dé el proceso, de que no vaya al sector hasta privado. La gran transformación se puede viabilizar cosas cambiando reglamentos y disminuyendo trámites. Por supuesto, es que hay ir desde abajo hacia arriba. Y ese es solo un tema administrativo, no requiere una reforma legal grande. Las reformas tenemos que ir desde lo sencillo, que son los reglamentos, y pasar hacia los cambios legales, que es el siguiente nivel, y lo más difícil, que es el constitucional. Trabajar en los 3 frentes, sabiendo que lo primero que va a cambiar son los reglamentos. Qué bueno seguir que lo define concesionando. así. Hay que concesionar todo lo que Petroecuador no puede operar bien. Necesitamos elevar la producción de manera urgente. Y tenemos que entender que la concesión es un gran mecanismo, no es privatización, la propiedad sigue siendo la del administración Estado, de esto, así es. Y además, manéjalo mejor que yo. Y te pongo metas, quiero conseguir tales y cuáles metas. Así es. Entonces, es para elevar la producción, para elevar las rentas para el fisco, para tener más dinero para obra pública que está hablando el presidente. Es como si yo tuviera una empresa, lo pondría usted de gerente, porque si la gerencia yo la quiebro. Y le diría, Alberto, lo que me interesa es que me des este porcentaje de rendimiento al año. ¿Es posible? ¿Te comprometes? Sí. Ok, tú verás cómo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque nos referiremos a los problemas actuales y pasados de la refinería.
Modernizar Petroecuador, como se anuncia por enésima vez, pasa por dar al actual gerente soporte de lo que no tiene, experiencia en ese monstruo y la lucha anticorrupción, para que resista las trampas y arremetidas iniciales que no lo dejarán ni siquiera comenzar el gran reto encargado por el presidente. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. HM, tu mejor opción para hospedarte en Guayaquil. Descubre espacios cómodos, modernos y un servicio para ti. Contamos con salón de eventos para reuniones y celebraciones. Gimnasio para que no pierdas tu rutina. Habitaciones cómodas y modernas. Y un bar para cerrar el día con unas buenas cervezas. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión en Estados Unidos usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Allí se conectan entre 12 y 15 mil hogares para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Ahora, continuando con el tema de la noche, tenemos un resumen de Hernán Higuera de Ecuavisa, que hace un magnífico reportaje con el historial de catástrofes y robos que ha constituido en la refinería de Esmeraldas, aquí en nuestro país, en Ecuador. 2 meses de paralización de la refinería generarían pérdidas económicas al país aún no calculadas por Petroecuador. Se sabe por un informe del superintendente de refinería que los últimos 5 días de mayo y los meses de junio y julio, refinería dejará de procesar 5.7 millones de barriles de crudo oriente, 2 millones de barriles de fuel oil, 1 millón de barriles de diésel premium, 50,000 barriles de gasolina super, 1.458.000 barriles de gasolina extra y 27.173 barriles de gas. La pérdida de producción, la no comercialización, el almacenamiento del crudo extraído en estos días son parte de un lucro cesante que Miguel Robalino calcula sobre $1 millón por día. ¿Qué está considerado dentro del lucro cesante, no? Que son los ingresos, los ingresos no recibidos, por un lado, por la producción, las oportunidades o las pérdidas que también se están dando por el hecho de no poder vender y por último el costo de oportunidad, lo que significa la venta que sea especialmente afuera. A más del lucro cesante se suman los costos por la importación de combustible que Petroecuador aceleró. Todos los derivados que produce internamente para la refinería lo vamos a importar y eso va a ser definitivamente mucho más caro. El 70% de los combustibles que se consumen en el país son importados. Con la refinería fuera de operación, esas importaciones aumentarán en un 15%. Hoy mismo se compraron 2.360.000 barriles de gasolina de 95 octanos para que se entreguen en junio y agosto en 8 cargamentos. Por la emergencia, el país tendrá que comprar combustible a precios más altos. Para los analistas, el incendio será un golpe a la economía del país. Aún no se conocen las causas y por ende no se sabe si el seguro de Petroecuador cubre el incidente y por qué monto. Hay solo 2 acotaciones y el problema de fondo.
Yo dije que no descarten la posibilidad de que eso sea sabotaje, como fueron los incendios del año pasado, como fue la ruptura del oleoducto en un sitio muy sospechoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No estoy bromeando. Ya, los enemigos a los que se están enfrentando, tanto en mafias petroleras como en crimen organizado, aliados con brazo político de ellos, son de ese tipo de atentados terroristas. La segunda cosa, cuando ocurrió esa explosión, advertí en un tuit que esto podría ocasionar una escasez de combustible. Escándalo enseguida, reclamos. ¿Cómo sabes? No es que sea, es sentido común. Si uno ve la magnitud de la explosión y eso afecta la producción de una refinería, la primera preocupación tenía que ser eso. Lo fue. Y les dije, ¿saben qué? Pónganme un falso como el del otro día, al Ministerio de Energía. Felizmente entendieron. Los periodistas conjeturamos o especulamos, sí, a veces, cuando no tenemos información. Entonces provean información. No digo que tenga la conclusión en ese rato de la explosión, están investigando, pero tengo una información preliminar. ¿Ok? Volviendo a lo trascendente. Esto fue guerra avisada y sin embargo mató gente. Brian Armijo, gerente de Petroecuador, fue de los pocos en aceptar hace un año una entrevista aquí en donde advirtió eso. No le voy a preguntar por qué siguen ocurriendo estas cosas, sino qué lecciones nos deja esto respecto a esa refinería y a las nuevas refinerías. Bueno, primero la insuficiente inversión, incluso en mantenimiento, que hace que las refinerías colapsen a cada paso. Yo creo que no hay que descartar que simplemente es insuficiente mantenimiento. Okay. Y lo mismo sucede con los pozos petroleros. Recordemos que la red eléctrica ha fallado en los pozos petroleros porque una lagartija se metía en algún cable y caía toda la red eléctrica de los pozos petroleros del Ecuador. Y eso sucede, es un tema real. ¿Y cómo le llamó el ministro Sanguijuela? ¿Fue que le dijo? No me acuerdo. Lagartija, correcto, sí. Pero en todo caso, eso se resume en insuficiente inversión, porque Petroecuador abarca demasiado y no tiene para invertir. Segundo tema que podemos ver acá, el tema de información, falta de información. No tenemos balances auditados. Y entonces nos dicen en el reportaje, habla de que sería una pérdida enorme para el país. Yo no sé si será una pérdida enorme para el país importar los derivados, porque no sabemos cuánto nos cuesta producirlos localmente. Ajá. Ecuador no produce gasolinas de alta calidad, produce residuos de bajo octano, que tienen que ser mezclados con gasolina de alto octano. Exacto. Porque si ponemos de esa brea que sale de la refinería, le ponemos a un vehículo, el vehículo se daña ese minuto. Qué interesante. Entonces, lo que necesitamos para poder saber si es que es verdad lo del reportaje, que yo tengo mis dudas, en el sentido de que es un daño o no el que tengamos que importar. Porque hay que recordar que, por un lado, sí, tenemos que importar ese combustible, pero al mismo tiempo liberamos petróleo que podemos exportar. Entonces recibimos un ingreso por la exportación de petróleo. Entonces, para saber, el tema de fondo aquí es si la refinación en el Ecuador cuesta menos o cuesta más que refinarlo en el exterior. Qué interesante. La eficiencia, la palabra que falta en todo este tema. Es decir, los costos que nos venden de la producción interna de combustibles puede ser una ficción, como fue ficción aquello de que le costaba a Petroecuador extraer entre 7 y 9 dólares un barril de petróleo, cuando su costo rectificado era por lo menos 12 y 15 dólares. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, opiniones sobre los desafíos que tiene Petroecuador frente al mundo petrolero. Modernizar Petroecuador, como se anuncia por enésima vez, pasa por dar al actual gerente soporte de lo que no tiene, experiencia en ese monstruo y la lucha anticorrupción, para que resista las trampas y arremetidas iniciales que no lo dejarán ni siquiera comenzar el gran reto encargado por el presidente. Ambienza seguirá construyendo hogares para más de 50,000 personas hasta el 2025. Ha generado más de 25,000 empleos, pero su verdadero valor está en lo que ha sembrado en cada comunidad. Inclusión, solidaridad y desarrollo humano. Más de 350 niños y jóvenes cuentan con beca deportiva en su escuela de fútbol y más de 300 alumnos participan activamente en su escuela de natación, promoviendo un desarrollo integral en la juventud. Programas como Mi Casa, Mi Jardín e Ilumina tu Casa fortalecen la identidad y cohesión social y generan empoderamiento ciudadano. Hoy, esta visión social da un nuevo paso con la firma de una alianza estratégica social junto a Fundación CRISFE, con proyectos como construir una unidad educativa para 1,800 niños y el desarrollo de la primera ciudad deportiva, que beneficiará a miles de niños y jóvenes, ofreciéndoles espacios para crecer, aprender y soñar.
Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, canal 3, Claro TV, canal 9, Divinet, canal 12 y Data MS Televisión, canal 99. Retomando el tema de la noche, al viceministro Guillermo Ferreira le consultamos cuando no había una decisión en firme todavía sobre Sacha respecto a la suerte de este campo petrolero denominado la joya de la corona. Hay estimaciones de que Sacha produciría 14.000 millones de dólares y al Estado solo le quedarían, por diversos conceptos, entre ellos impuestos, 6.000 millones de dólares. ¿Es de eso más o menos cercano y le parece justo? No, realmente esas cifras no concuerdan con los resultados de la evaluación que nosotros hicimos, con los ajustes de un precio de $62 el barril. A nosotros nos da como renta petrolera más de 10.612 millones de dólares para el Estado. ¿En el periodo de los 20 años? En el periodo de los 20 años en flujo de caja nominal. Con ese antecedente, ¿debe retomar el gobierno a través de Petroecuador la concesión de Sacha? Tiene que retomar la concesión, necesitamos más inversión. Hay que estar claros, la legislación actual dice que en extracción de recursos naturales el Estado no puede participar con menos del 50% de la renta. No puede, es ilegal. Entonces todas esas preocupaciones y esos anuncios que se hacían en su momento para tratar de ocultar o ensuciar un intento de concesión, eran falsos. ¿La última propuesta deben tomarla como referencia y punto de partida o se puede optimizar y mejorar ahora que vemos que tenemos un gobierno para 4 años? Yo creo que se lo puede mejorar porque hay una visión mucho más optimista de que hay una estabilidad política. El momento anterior fue muy inconveniente. Yo no sé por qué se hizo en ese momento entre elecciones cuando no se sabía quién iba a ganar y cuando uno de los candidatos decía yo voy a deshacer todo, no importa lo que hagan, no importa si está bien o está mal, lo voy a deshacer todo. Entonces se dijo que producía este campo 55.000. La última vez que estuvo aquí un funcionario me dijo 77.000. ¿Cuánto produce Sacha? Bueno, son alrededor de 50.000 barriles, un poco más de 50.000 barriles, pero la idea es optimizarlo y llegar a los 100.000 barriles. Perdón, son 70.000 barriles, 70.000 que podrían optimizarse a 100.000 barriles. Ok, fenomenal. Quedan inquietudes fundamentales, pero son parte de lo siguiente. María Clara. En efecto, al volver ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de Carlos Vera. Modernizar Petroecuador, como se anuncia por enésima vez, pasa por dar al actual gerente soporte de lo que no tiene, experiencia en ese monstruo y la lucha anticorrupción, para que resista las trampas y arremetidas iniciales que no lo dejarán ni siquiera comenzar el gran reto encargado por el presidente. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante.
ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa con un segmento diseñado por María Clara Triviño, cuyas preguntas completan o revelan a veces más que el propio transcurso de la entrevista. María Clara. Gracias, Carlos. Precisamente corresponden mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para el economista Alberto Acosta Burneo. ¿Puede Petroecuador adoptar un modelo como el de Ecopetrol de Colombia, sí o no? Sí. La segunda, ¿es imposible erradicar la corrupción de Petroecuador, sí o no? No. La tercera, 7 gerentes en este año y medio de gobierno significa que las mafias internas mandan, ¿sí o no? Sí. La cuarta, ¿tiene este gobierno la fuerza política para eliminar todos los subsidios a combustibles progresivamente, excepto el gas, sí o no? La quinta y última, ¿una auditoría profesional de Petroecuador puede terminar en un año, sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Menos mal. Entonces quizá año y medio, por lo menos en stand-by, hasta ver dónde mismo nos vamos a parar. Ok. Mientras tanto, consejo no pedido, ¿qué le aconsejaría usted al nuevo gerente y al presidente que se ha puesto al frente de la empresa? Que trabajen con una visión clara. Transparencia en el manejo de Petroecuador, entender que Petroecuador solo no va a poder sacar adelante el sector petrolero, hay que abrir también en paralelo la inversión al sector privado e ir hacia una visión de una empresa que cotiza en bolsa. Petroecuador tiene que transformarse en una sociedad anónima, cotizar en bolsa, para de esa manera poder evaluar la calidad de sus administradores. Una empresa en el mercado de valores, si es que sube el precio de sus acciones, es porque está haciendo bien las cosas su gerente. Si cae el valor de las acciones, algo está pasando. De esa manera vamos a poder tener alineados los incentivos y tener una empresa fortalecida como resultado. Hablamos del ejemplo de Banco Pacífico, una empresa de propiedad pública, pero que es de derecho privado. Los incentivos se alinean y tenemos un buen resultado. Se puede replicar el modelo con Petroecuador si se hacen las cosas adecuadamente y con visión. Eso pasaría por una pregunta que, si fuera yo que estaba de gerente de Petroecuador, le diría o le haría a Alberto Acosta. Alberto, de su experiencia, ¿qué hago? ¿Mantengo a los subgerentes o a los mandos medios que hasta ahora han estado ahí a ver cómo rinden, o sabiendo que lo que son cómplices, encubridores o débiles, cobardes? No voy a perder más el tiempo y pongo un staff acorde a la nueva filosofía. Necesita alinear totalmente las cabezas. Yo creo que una vez que las cabezas, los mandos medios estén alineados, todo el resto del equipo se va a alinear con los nuevos objetivos, que el objetivo es fortalecer a Petroecuador, pensar en una multinacional ecuatoriana, una multinacional petrolera, que es posible totalmente, pero para eso se necesita transparencia, se necesita apertura, incluso para que pueda, al cotizar en el mercado de capitales, pueda financiarse en el exterior, captar fondos, es abandonar esa idea arcaica del monopolio estatal e ir hacia una empresa moderna que compite localmente con otras empresas, que no bloquea la inversión privada en el petróleo y que se fortalece en su posicionamiento. Economista Alberto Acosta Burneo, gracias por responder lo que habíamos reclamado. ¿Cómo modernizar Petroecuador? Las líneas maestras quedan allí.
El tema, por supuesto, es mucho más complejo de lo que se ha esbozado, pero parte de hacer justamente lo que se ha propuesto. Si ahora no se arranca así por primera vez, van a terminar como todas las veces, cooptados, trabados, enjuiciados, desprestigiados, seguramente adinerados, pero no transformadores. Es tiempo de que esa nueva visión que el presidente ha imbuido en la empresa se vea reflejada en su gerente y él, como acaba de decir Alberto Acosta Burneo, la comparta, la disemine con un equipo acorde, alineado fue la palabra que usó, a esa filosofía. Vamos en esa línea, no pierdan más el tiempo y hasta tanto todas las luces prendidas para detectar la corrupción. Por ejemplo, una gerente que duró apenas 4 meses, Lady Jiménez, ¿saben qué resolvió? Su problema salarial. Antes de ser encargada de la gerencia ganaba $2,000. Se hizo nombrar a un puesto en el cual gana 4.500. Claro, asunto terminado. ¿Qué hizo en esos 4 meses? Casi nada. María Clara. El día de mañana, a las 22 horas, como siempre, tendremos como invitado central a Carlos Cueva, ejecutivo y presidente de DIFARE. Hablaremos respecto a su libro que ilustra 40 años de una empresa que ha sido modelo en este país. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. HM, tu mejor opción para hospedarte en Guayaquil. Descubre espacios cómodos, modernos y un servicio para ti. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes.